¿Qué tal? Me da gusto saludarlos una vez más para concluir nuestro módulo llamado La pasión de ser empresario. Miren, hemos estado platicando anteriormente acerca de algunos tips que un buen empresario o un empresario exitoso debe de tener. Por otro lado, hemos platicado un poquito acerca de algunos aspectos administrativos tales como planear, organizar, dirigir y controlar, para que a partir de estos nosotros podamos establecer una empresa exitosa o podamos en un momento determinado emprender con éxito alguna organización que ya esté establecida o sobre todo algo que nosotros quisiéramos emprender. Entonces vamos a hablar un poquito hoy acerca de eso. ¿Qué es emprender? ¿Qué necesitaríamos hacer para emprender un negocio exitoso? ¿Qué necesitaríamos hacer para nosotros ser empresarios exitosos? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles debieran de ser algunas de los elementos que tenemos que considerar si es que nosotros queremos ser unos empresarios exitosos? Acordémonos que esta maestría, su objetivo principal es eso, que seamos empresarios exitosos. Entonces, miren, vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de ello. Vamos a hablar acerca de cuál es el papel que la pequeña empresa juega en nuestra organización y esta pequeña empresa cómo va evolucionando hasta convertirse en un gran emporio o en una gran empresa, incluso a nivel mundial, como podría ser un McDonald's, Nike, Coca-Cola, Marlboro, etcétera, etcétera. Recordemos que todas estas empresas en su momento iniciaron como empresas muy pequeñas, como empresas incipientes, que en un momento determinado había un empresario, había un líder atrás de estas empresas y este líder es el que precisamente a través de sus ideas, a través de su visión, a través de su fe y compromiso con la sociedad, tenían una determinada idea, la echaron a andar, pudieron estar insistiendo acerca de esa idea y en un momento dado creció hasta lo que conocemos como empresa hoy día. Entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que en un momento dado ellos consideraron o qué es los pasos que siguieron para en un momento dado ser empresarios exitosos? A partir de esto entonces estudiamos ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las características para ser emprendedor? ¿Cuáles serían los tips o cuáles serían las características básicas que yo como emprendedor debiera de tener? Una vez que comprendamos estas características y las interioricemos para ser empresarios exitosos, entonces platicaremos también un poquito acerca de cuál es la ruta que debiéramos de seguir, unos tips básicos de ruta que pudiéramos nosotros seguir para crear productos exitosos y empresas exitosas que en un momento dado permanezcan en el mercado. Este asunto de la permanencia tiene mucho que ver con la manera en la cual nosotros introducimos nuestros productos o servicios a la sociedad. Es decir, hay ocasiones en las cuales hemos venido segmentando, hemos venido haciendo mercadotecnia de manera muy eficiente. Sin embargo, al segmentar los mercados, la competencia se vuelve más dura. Es decir, empezamos a hacer segmentación, empezamos a microsegmentar cada uno de los diferentes nichos que hay en el mercado, pero entre más segmentado esté este nicho, está muy bien porque atendemos necesidades muy específicas. Sin embargo, entre más segmentado esté, en un momento determinado hay más competencia. Entonces va a llegar un momento en el cual a tanta competencia y a tan poquitas personas que consumen, quizás no valga la pena seguir nosotros compitiendo ahí como empresa. En ese caso lo que vamos a hacer es algo diferente, mercadotecnia lateral le voy a llamar, que viene precisamente del pensamiento lateral, es decir, tratar de hacer productos innovadores, productos diferentes. Y entonces vamos a platicar un poquito acerca de esos tips, cómo hacerle para nosotros poder tener productos exitosos, que sean innovadores, que atiendan las necesidades de los mercados y sobre todo que nos alejemos de los competidores de manera tal que nosotros creemos en un momento determinado la pauta a seguir dentro del sector industrial en el cual estamos compitiendo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esos 4 grandes rubros o esas 4 grandes etapas, sin olvidar lo que sería el trabajo en equipo. Acordémonos que ya hemos venido platicando en las demás sesiones acerca de la importancia que tiene que nosotros como líderes, como empresarios, juntemos a un equipo de trabajo con capacidades diversas y a mayor número de capacidades, más consistente y mejor será el producto o servicio que nosotros lancemos al mercado, porque en un momento determinado, diferentes personas con diferentes perspectivas le van agregando diferente valor al producto que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de ello. Para contextualizar, como lo pueden ver ahora en su lámina, miren cuál sería el papel que juega la pequeña empresa, por lo menos aquí en nuestra sociedad latinoamericana. Miren, este papel que juega la pequeña empresa es de trascendental importancia. Si le damos una pensada, cada que nosotros vamos a cortarnos el pelo, cada ocasión que nosotros asistimos, por ejemplo, al dentista, que asistimos al contador que nos lleva la contabilidad de nuestra empresa o nuestra contabilidad personal, todas estas son pequeñas empresas. De manera
manera tal que en un momento dado, tarde o temprano, todos formamos parte de la economía de la pequeña empresa. En México, de hecho, estadísticas del INEGI o de la Secretaría de Economía nos reportan que aproximadamente entre el 90 y el 95% de nuestra economía es economía de pequeña empresa, es decir, la mayoría de las personas que trabajamos en una pequeña empresa, ya sea nuestro negocio o ya sea el negocio de una tercera persona. Sin embargo, por pequeña empresa vamos a entender un negocio que no tiene más allá de 300 o 350 personas y cuyas ventas no son tan altas o tan radicales como serían las ventas de un conglomerado a nivel mundial. Entonces, a eso me quiero referir, a ese tipo de empresas que nosotros vamos en un momento dado a iniciar a partir de todos los elementos que vamos retomando para con esta maestría. Entonces, miren, algunos datos. Estos datos son precisamente para México y los obtuve de INEGI, precisamente, el Instituto de Geografía e Informática. Miren, en el año 2001, estos datos son del 2001, en el año 2001, 36 millones de personas en México trabajábamos en organizaciones que tenían menos de 100 empleados, de manera tal que de ahí la importancia de la pequeña empresa en México. 36 millones representa a casi al 36% de la población, de manera tal que, insisto, la mayoría de las personas que trabajamos o que estamos en la población económicamente activa, pertenecemos de alguna manera a la economía que está integrada por la pequeña empresa en México, de manera tal que de ahí la importancia en un momento determinado. Miren, para datos del 2002, 53% de los empleados correspondía a personas que trabajan en organizaciones con menos de 500 empleados. Volvemos a lo mismo, es decir, se eleva el porcentaje en un momento determinado, en otro año, en 2 años después de la primera fecha que establecimos como estudio. Sin embargo, sigue siendo más de la mitad de la población los que trabajamos en una pequeña empresa. Entonces, vuelvo a insistir la importancia que tiene esta pequeña empresa. Y entonces, ¿a qué se debe esto? En muchas ocasiones, dada la estructura económica en la cual estamos entrando en nuestro país, aquí en México, en muchas ocasiones se necesita que demos un giro hacia el autoempleo. Al autoempleo me refiero a, en muchas ocasiones, paso mucho tiempo trabajando en organizaciones para las cuales yo no encuentro un sentido de pertenencia o no encuentro sentido con las actividades que estoy realizando. Entonces, se está dando un fuerte cambio hacia el autoempleo. Las personas estamos buscando trascender, estamos buscando ser nosotros propietarios de nuestro trabajo de manera tal que podamos desplegar de una manera más efectiva y eficiente nuestras actividades hacia agregar valor. De ahí la importancia entonces de la pequeña empresa. Nosotros como líderes, como empresarios, como apasionados del éxito, lo que necesitamos entonces es crear nuestra propia empresa o que la empresa en la cual hoy día estamos trabajando, proyectarla hacia niveles de mayor excelencia. Entonces, es lo que vamos a ir estudiando. Miren, hay que recordar que en todo momento la pequeña empresa o las grandes empresas que hoy día tenemos iniciaron en su momento, como les decía hace un rato, como una empresa muy pequeña, como una empresa muy incipiente. Y aquí, como lo pueden ver en su pantalla, hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en un momento dado, Electra, del grupo Salinas, empezó como una mueblería muy pequeña hace más de 100 años. La empresa se llamaba Salinas y Rocha. Era una mueblería muy pequeña, una persona tuvo la visión de echar a andar este negocio, este pequeño negocio, empezó a crecer, empezó a permear en el mercado, empezó a diversificarse, empezó a irse a diversas plazas de Latinoamérica y hoy es lo que conocemos como Electra. De hecho, el dueño actual de Electra es el nieto del dueño original que inició hace 100 años la empresa. De manera tal que en su momento Electra, que hoy día es un conglomerado enorme en Latinoamérica, en su momento empezó como una empresa muy pequeña, empezó como una pequeña y mediana empresa como ahora lo conocemos. Bimbo, que inició aquí en México con don Lorenzo Servitje, hace muchos años también empezó muy pequeño, era una muy pequeña panadería. De repente este señor Servitje tuvo tal visión de negocios que empezó a crecer a manera tal que hoy día está permeado en toda Latinoamérica la marca Bimbo y me parece que ya incluso en España y en algunos países de Europa el producto o el servicio ha llegado hasta allá. Sin embargo, hace 70 u 80 años también empezó como una empresa muy pequeña. McDonald's, este señor Ray Kroc, en los años 50 en Estados Unidos, acababa de perder su empleo como policía y lo que decidió fue poner
comprar un carrito de hamburguesas en alguna calle de Nueva York. De repente se enteró de que había una empresa más grande, que por cierto se llamaba McDonald's, más grande que él, pero no muy grande, no era el conglomerado que hoy día conocemos en los años 50. Sin embargo, empezaba a franquiciar el producto o servicio. Ray Kroc decidió comprar una de estas franquicias. Le ofrecieron la peor franquicia que existía, que en esa época era trabajar en el Bronx, allá en Nueva York, de tal manera que era el peor negocio que podía existir. Sin embargo, este señor tuvo la visión, tuvo el empuje, tuvo la fe de que este negocio crecería, compró la franquicia, empezó a hacer las hamburguesas muy bien y el resto es historia. Al final, este señor Ray Kroc incluso compró el nombre de la empresa y hoy día es lo que conocemos como McDonald's a nivel mundial, no nada más a nivel Latinoamérica. Disneylandia o Walt Disney en un momento dado también empezó desde algo muy pequeño, empezó siendo precisamente Walt Disney en sus inicios. Cuando él era muy pequeño, él se dedicaba a repartir periódicos en las esquinas, era vocero. Y entonces de repente dice la historia que este señor Disney, cuando era niño, no le gustaba repartir el periódico, sino más bien a lo que se dedicaba mientras llegaban los periódicos y mientras se hacía toda la operación de estos repartidores de periódico. Él lo que hacía era, se sentaba a leer las historietas animadas que aparecían en los periódicos y a él no le gustaban mucho, no estaba de acuerdo, se le hacían muy triviales las historias. De repente un día empezó a escribir su propia historia. Por cierto, Walt Disney no sabía dibujar, él hacía unos dibujos muy feos. Únicamente lo que él sabía era hacer unos muy buenos guiones, una muy buena historia. De repente una mañana lo descubre su jefe y le dice: oye niño, yo te pago por repartir los periódicos, no por hacer historietas. Y entonces lo corre del negocio. Este señor Disney no se queda con su idea, sino que sigue en la primaria, sigue haciendo esto, y entonces se metía mucho en problemas Walt Disney con sus profesores, porque decían que era muy disperso, decían que no ponía atención, lo tachaban incluso de tonto, porque en un momento dado se la pasaba imaginando, se la pasaba siempre pensando en sus historietas. De repente, bueno, ya saben ustedes la historia, empieza a crecer el negocio, este señor tiene mucha visión. Por cierto, la historia dice que el señor Disney quebró financieramente unas 5 o 6 veces antes de lograr el emporio que hoy día nosotros conocemos. De manera tal que lo que tuvo este señor, una de las características fue la fe y el compromiso, el ahínco, el empuje, el creer en sí mismo, el creer en su producto o servicio, de manera tal que al final de la historia pudo lograr el éxito financiero. No sin antes atravesar una serie de vaivenes.